Buenas, mi maestra de la conciencia. Continuamos con el libro de Un conocimiento silencioso de Carlos Castaneda. Los comentarios. Vamos en lo abstracto. Eso, término de abstracto. Carlos Castaneda y don Juan Matus mencionan más adelante de este capítulo que lo abstracto es el espíritu que está rodeado en absolutamente en todo lo que nosotros vemos y percibimos. Es la energía total que se encuentra alrededor y dentro de nosotros. Dice don Juan, anoche te conté lo del primer centro abstracto. Te lo conté con la de las manifestaciones, ¿no? Las manifestaciones del espíritu, cómo nos va mandando señales, cómo nos va mandando avisos, y nosotros debemos estar alerta a ese tipo de mensajes. Mensajes de WhatsApp espirituales, ¿no? Del espíritu. Nos manda nuestro WhatsApp. Pero debemos de tener despierta la conciencia, debemos de estar alertas, atentos para ese tipo de mensajes. Y dice, y te lo conté con la esperanza de que reflexionaras sobre el modo como yo he actuado contigo durante todos estos años. Dieras con la idea de cuáles son los otros centros abstractos o del espíritu. Has pasado conmigo mucho tiempo y yo he tratado durante cada momento de todo este tiempo ajustar mis actos, fíjate lo que dice don Juan, ajustar mis actos y mis pensamientos a los patrones de los centros abstractos. Es decir, el primer centro abstracto, que era el de las manifestaciones del espíritu, todo el comportamiento de don Juan Matus, todos sus pensamientos estaban de acuerdo a las señales, a los WhatsApp del espíritu. A los WhatsApp del espíritu, ¿no? Dice don Juan, más adelante nos habla y nos dice, la regla dice que los centros abstractos o del espíritu y las historias de brujería o de los linajes del don Juan, de los brujos, deben de ser enseñados en este punto. Algún día las historias mismas te revelarán el arreglo ulterior del espíritu, que es, como ya te dije, el conocimiento silencioso, el edificio del intento, que está indisputablemente presente en todas las historias de linaje. El espíritu, cuando toca el linaje de Carlitos y de don Juan, va bajando ese espíritu, pum, 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 y hasta que entran a lo que es el conocimiento silencioso, las meditaciones de silencio interno, es cuando se van dando cuenta a través de la recapitulación cómo el intento ha influido dentro de ellos mismos y su grupo. Nahual Julián bromeaba que su maestro impartía sabiduría a toneladas, ¿no? El Nahual Elías pertenecía a la vía seca de la energía, y el Nahual Julián a la vía húmeda de la energía. Vía seca y vía húmeda del manejo de cómo utilizaban ellos su energía sexual, ¿no? Y nos da una explicación aquí sobre esto. Desde este momento los guerreros son incapaces de sentir compasión sobre sí mismos y tampoco pueden sentir compasión sobre nadie. La compasión en términos de guerrero, más que sentir compasión por la... No sentir, más bien no sentir compasión por las demás personas, habla en términos de lucha interna. Es decir, no tener esa autocompasión con el ego, ¿no? No es de que son seres como que muy malos, ¿no? Muy desgraciados, no, sino que no le tienen compasión a su ego, a ese patrón que sabe que los está destruyendo y que están perdiendo energía interna. Entonces, como guerreros necesitan mostrarse impecables y sin compasión hacia el ego.
Mi benefactor me presionaba sin misericordia, dice. Y sencillamente yo no podía imaginarme por lo que hacía. A veces hasta pensaba que el hombre estaba loco de remate. Es decir, ¿por qué lo presionaba? Presionaba pero a su ego, pisoteaba su ego, era su pinche tirano, ¿no? El maestro, esto es muy común en las líneas orientales. En las líneas orientales podemos observar que muchos maestros hindúes presionan mucho a sus aprendices porque pues están atacando y pisoteando a lo que es el ego. Uno de los que aplicó esa técnica de pisotear al ego fue el maestro Gurdjieff con sus discípulos, más cuando estuvo en Fontenelle, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Entonces los nahuales de acá, el linaje de la toltequidad, pues también utilizan eso, ¿no? La sin compasión hacia el ego de los aprendices hasta que pulan su espíritu y su vínculo con el gran espíritu. Dice, para el nahual Elías estar en dos sitios al mismo tiempo, esto es el arte del ensueño. El ensueño es un avión o una propulsión de un brujo. Dijo, el nahual Elías era un enseñador, así como mi benefactor era acechador, y podía crear y proyectar lo que los brujos conocen como el cuerpo del ensueño o el otro, y estar en dos lugares distantes al mismo tiempo. Con su cuerpo de ensueño llevaba a cabo funciones de brujo con un ser natural, era un ermitaño, es decir, había creado un cuerpo de ensueño el nahual Elías, ¿no? A través de la utilización y manejo de su energía impecablemente. Sin la impecabilidad energética no se puede crear ese doble de ensoñar, ¿no? El nahual Elías podía estar en un punto de la República Mexicana y en otro punto de la República Mexicana sanando a las personas utilizando su doble, ¿no? El nahual Elías tenía una mente muy despierta, unas manos de artista. Él copiaba de madera y de hierro forjado los objetos que veía en sus viajes de ensueño. Esa es una técnica maravillosa. De nuestros sueños que nosotros tenemos, si tenemos la suficiente energía para recordarlos, pues una es anotarlos, ¿no? Otras es pintarlos y otras crearlos, darles esa forma, ¿no? Don Juan Matus, junto con el grupo de toltecas, pues utilizaban mucho esa técnica. Todas las figuras que llegaban a crear eran figuras del ensueño. Los alberijes es una de las técnicas de ensoñar, ¿no? El creador de los alberijes dice, ¿cómo usted se imaginó crear todos estos tipos de monstruos? Y dice, no son monstruos, son seres de mi ensueño, que yo los he ensoñado, ¿no? Entonces, la construcción, las señales también vienen a través de los ensueños. Dice, él me enseñó que durante los ensueños, el punto de encaje, el punto de la atención, se mueve moderadamente y de manera muy natural. El equilibrio mental de uno no es otra cosa que fijar el punto de encaje en un sitio específico y habitual. Fíjate lo que dice, el equilibrio mental de uno no es otra cosa que fijar el punto de encaje, fijar el punto de atención, ¿no? Fijar el punto de atención es fijarlo en el objeto que está dentro de la atención. Por ejemplo, yo ahorita estoy fijando mi punto de atención en mi cuerpo, en mi escucha, en el video, en la cámara y en los comentarios que yo estoy haciendo sobre este video. Si yo estuviera del otro lado, mi punto de atención estaría en estar observando a la persona que está hablando, ¿no? El movimiento que hago de la nariz, ahí mi atención también debe de estar. La atención debe de estar consciente de todo lo que pasa en nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual y energéticamente, ¿no?
Dice, se necesita de energía sexual para ensoñar. Fíjate, son una de las primeras enseñanzas que nos da. En Fuego Interno, en el libro de Fuego Interno, también da enseñanzas sobre el uso y manejo del ki sexual. Bien, dice, se necesita energía sexual para ensoñar, para crear el doble. Cuando se disipa esa energía en el acto sexual, los resultados son desastrosos. Son desastrosos aparte de la parte física, vital, energética, para el punto de encaje, para el punto de nuestra mente, de nuestra atención. ¿Qué está usted tratando de decir, don Juan? Pregunté eso porque sentía que entrar en el tema del arte del ensueño no se debía al desarrollo natural de la conversación. Tú eres un ensoñador, dijo. Si tienes cuidado con tu energía sexual, ya puedes irte acostumbrando. Si no tienes, dice, si no tienes cuidado con tu energía sexual, es decir, si la empieza a perder y a perder y a perder, y que se fugue esta energía por diferentes vías que hay, por cualquier parte de nuestros sentidos y nuestra mente. Dice, ya puedes irte acostumbrando a los movimientos erráticos de tu punto de atención o punto de encaje, es decir, nuestro punto mental, donde nosotros concentramos nuestra energía. Si esto de movimientos erráticos es de que no podemos concentrarnos en algo, ¿no? Nuestra mente continuamente está saltando de un lugar a otro, nuestras percepciones están saltando de un lugar a otro, empezamos una cosa, luego vamos a otra, luego a otra. Hay movimientos erráticos de nuestro punto mental de concentración o punto de encaje. Hace un momento te asombraban tus propias reacciones. Bien, eso se debe a que tu punto de encaje se mueve sin sentido, porque tu energía sexual no está en equilibrio, ¿sí? Debe de estar en equilibrio, de ahí que la columna vertebral está unificando nuestros órganos sexuales en conjunto con nuestra mente. La mente y el sexo van unidas en esa columna vertebral, ¿sí? Y si hay algún desequilibrio en alguna de las partes, el punto de encaje tiende a moverse, como dice don Juan Matos. Tu punto de encaje se mueve sin sentido, es errático, porque tu energía sexual no está en equilibrio. Hice un estúpido e inadecuado comentario sobre la vida sexual de los hombres adultos. Nuestra energía sexual es la que gobierna el ensueño. Explicó, el Nahual Elías me enseñó que haces el amor, el Nahual Elías me enseñó que o haces el amor con tu energía sexual o ensueñas con ella. ¿Sí? El Nahual Elías ya seca, es decir, abstinencia total, no, abstinencia. No hay otro camino. Si te lo menciono todo esto es porque tienes una gran dificultad en mover tu punto de encaje. Lo tenía muy fijo y en movimientos erráticos que no iban con los principios del camino del guerrero. Para asimilar nuestro último tópico, lo abstracto, el espíritu, entender cómo el espíritu se manifiesta con los seres humanos y cómo hay ese vínculo en el transcurso de nuestras vidas. Lo mismo me ocurrió a mí, continuó don Juan, solo cuando mi energía sexual se liberó del mundo, es decir, de todas las tipos de seducciones del mundo, cayó todo en su sitio. Cuando se liberó de todas las redes de seducciones, todo cayó en su sitio. ¿Por qué? Porque toda su energía consciente, toda la fuerza de vida estaba enfocada y atenta en algo. No estaba saltando de un lugar a otro. Esa es la regla para los enseñadores. Para los asesoradores son lo opuesto, ¿no? Lo que es con el Nahual Julián, que el Nahual Julián es la vía húmeda. Mi benefactor, por ejemplo, era un libertino sexual, como hombre común y corriente y como Nahual, el Nahual Julián, que era la vía húmeda, ¿no? Pero aún así, el Nahual Julián también enseña a
el control, uso y manejo de la fuerza de vida. Bien, dijo que el Nahual Elías poseía una sobriedad, fíjate, que solo adquieren los soñadores tan inconcebibles batallas consigo mismo. Es decir, para el uso y manejo de la fuerza de vida y alcanzar esa sobriedad no se alcanza de la noche a la mañana, sino se necesita batallar, control. Él utilizaba esta sobriedad cuando le daba a don Juan complejas explicaciones sobre el conocimiento de los brujos. Se necesita energía para poder entender el conocimiento y se necesita energía, fuerza de vida también para poder crear ese conocimiento y plasmarlo en nuestras vidas, como le dice don Juan. Todos mis pensamientos y mis actos se alinearon con los centros abstractos del espíritu. De acuerdo a cómo iba el sendero, pues mi energía iba hacia ahí, no se fugaba hacia otros centros de distracción y de robo de energía. Aceptar la idea de que el conocimiento puede existir sin palabras para explicarlo, es decir, a puro acto de poder. El conocimiento, cuando uno entra con un hombre de conocimiento o que uno considera un hombre de conocimiento, hay que guardar silencio y observar y aprender. Silencio, observar, escuchar y aprender. ¿Cómo se mueve ese hombre de conocimiento? ¿Cómo habla ese hombre de conocimiento? Porque su enseñanza es a través de los actos de poder. Y don Juan también se lo enseñó muchas veces, ¿no? Cuando se lo llevaba a caminatas, tanto de día como de noche en la ciudad, como en la naturaleza, cómo manejar su energía interna, las recapitulaciones, los ensueños, etc. El Nahual Elías decía que toda la humanidad se había alejado del abstracto, es decir, del gran espíritu, y que alguna vez debió de haber sido nuestra fuerte sustentora. Alguna vez en algún tiempo, el ser humano estuvo conectado plenamente al gran espíritu, y de acuerdo a lo que decía el gran espíritu, es como guiaba sus actos y su vida. Luego sucedió algo que nos apartó del espíritu, de lo abstracto, y ahora no podemos regresar a él. El Nahual decía que un aprendiz tarda años para estar en condiciones de regresar a lo abstracto, a lo espiritual, al espíritu. Es decir, para saber que el lenguaje y el conocimiento puede existir independientemente del uno del otro. El lenguaje, las palabras, el pensamiento, el conocimiento y los actos de poder. Lo que maestro Gurdjieff, maestro G, le llamaba saber, hacer y ser, ¿no? Una cosa es el saber, el lenguaje, el hablar, otra cosa es el hacer, los actos de poder, y otra cosa es el ser, vivir ya con el conocimiento los 7 por 24, es decir, los 7 días, las 24 horas de la semana. El conocimiento y el lenguaje son cosas separadas, repitió lentamente, el conocimiento y el lenguaje, ¿no? El hablar y el conocimiento ya como tal, como vivencia. Una cosa es hablarlo y otra cosa es vivir el conocimiento. Te dije que no hay manera de hablar del espíritu, continuó, porque el espíritu solo se puede experimentar, solamente se puede vivir. Los brujos tratan de dar una noción de esto al decir que el espíritu no es nada que se pueda ver o sentir, pero siempre está ahí, vaga indistintamente encima de nosotros. Algunas veces hasta llega a tocarnos. Esa energía espiritual nos toca a nosotros. Algunas veces hasta llega a tocarnos, sin embargo, la mayor parte del tiempo permanece indiferente. Guarde silencio y él continúa explicando. El espíritu, por supuesto, puede ser descrito mediante otros términos abstractos. Dice, por otro lado, para un brujo lo abstracto es algo que no tiene paralelo en la condición humana.
Para un brujo el espíritu es lo abstracto, porque conocerlo no necesita de palabras ni siquiera de pensamientos, es lo abstracto, lo espiritual, porque un brujo no puede concebir qué es el espíritu. Sin embargo, sin tener la más mínima oportunidad o deseo de entenderlo, el brujo maneja, lo reconoce, lo llama, lo incita, se familiariza con él y lo expresa en sus actos. Fíjate nada más, es decir, lo incita, lo invoca, lo llama, se familiariza con él y lo expresa en sus actos, es decir, lo encarna, esa energía espiritual, la respira y la vive con esa energía, ¿no? Está presente en cada uno de sus pensamientos y en cada uno de sus actos. Yo he usado el término de abstracto para denominar al espíritu. Sugirió que si yo lograra considerar seriamente la proposición de que el conocimiento puede ser independiente del lenguaje, una cosa es hablar y otra cosa es vivirlo, sin molestarme en entenderlo, tal vez pudiera ver la luz. El día que te conocí, tú conociste al espíritu. Fíjate nada más lo que le está diciendo don Juan. El día que yo te conocí, tú conociste al espíritu. ¿Por qué? Porque don Juan Matus es el espíritu. Lo había encarnado, lo había meditado, lo había reflexionado, lo había sentido, lo había invocado y lo expresaba en sus actos, ¿no? Cuando nosotros vemos a don Juan Matus en el transcurso de sus diferentes libros, es el espíritu, es la manifestación del espíritu hecho movimiento en él, ¿no? Por eso puede hacer cosas tan maravillosas. El día que te conocí, tú conociste al espíritu, pero como no podías hablar de ello, no lo notaste, es decir, estabas dormido todavía. Carlitos, los brujos conocen al abstracto sin saber lo que están haciendo, sin verlo, sin tocarlo y sin siquiera sentir su presencia. Permanecí callado porque no me gustaba discutir con él, porque no lo entendía, ¿no? En esa época Carlos Castaneda tenía un nivel de conciencia muy bajo. Poco a poco, a través de las prácticas, a través de la enseñanza, va elevando su conciencia energética Carlos Castaneda. A veces él era terrible y caprichosamente astuto, dice. Don Juan parecía estar divirtiéndose inmensamente conmigo. El espíritu de lo que es el conocimiento silencioso. Entrar en el conocimiento silencioso es entrar a nuestro silencio interno. Es meditar, es ya sea con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, llevarnos a ese silencio interno y mover nuestro punto de encaje y ir observando, estar atentos, ver qué es lo que nos enseña el espíritu a través de ese silencio interno. Claro que para esto pues se necesita energía interna. Es necesario empezar a cultivar nuestra fuerza de vida, a cultivar esa energía para que nuestro movimiento del punto de encaje no sea errático, no ande de aquí y para allá, ¿no? Sino que empiece a ser fluido y exista un equilibrio entre esos dos polos de energía, ese polo de la fuerza de vida, y el polo de la inteligencia, de la sabiduría, ¿no? Y hay un tercer polo que es el polo del corazón. Son las tres fuerzas que están ahí alineadas a nosotros: la fuerza de la mente, la fuerza del corazón y la fuerza de vida. Cuando nosotros logramos equilibrar esas tres fuerzas, se incrementa nuestra conciencia energética y empezamos a ver y también a crear nuestro cuerpo de ensueño. Cuando hay una fuga de energía, ya sea mental, emocional o de la fuerza de vida, pues es ahí cuando
nuestra atención, nuestra concentración es difusa, es vaga, es errática, no apenas queda energía para vivir. De ahí que uno de los puntos importantes dentro del camino del guerrero, que uno debe de aprender a encarnarlo, a saberlo, hacerlo y serlo, es la impecabilidad, la sobriedad, ¿no? Entrar en ese punto de equilibrio, lo que se le conoce como los quinames, ¿no? En la toltequidad. El quinam es el hombre o el guerrero que ha encontrado el equilibrio interno en sus tres centros de poder. Fuerza,